Muy bien, pues entramos a la unidad número 2. Vamos a revisar el tema de las aminas. Como verás a lo largo de esta unidad ya hay varias cosas que hemos revisado que están relacionadas con su química. Sin embargo, bueno, hay cosas nuevas que vamos a revisar en estas presentaciones. Primero que nada es importante, bueno, revisar un poco de la estructura química de las aminas y para ello vamos a tomar como referencia esta molécula que es el amoníaco. Muchos autores toman al amoníaco como la referencia porque dicen que las aminas son amoníaco sustituido, ¿sí? Han sustituido los hidrógenos del amoníaco por eh, átomos de carbono. Y ya veremos que, bueno, se puede ver así. ¿Por qué es importante esto? Primero, pues porque la forma del estructural del amoníaco, del nitrógeno, como pueden ver aquí, es de una hibridación sp3 que explica que tenga una forma tetraédrica. A diferencia de un carbono, por ejemplo, del metano, los ángulos de enlace entre los hidrógenos son más pequeños. ¿Por qué? Porque, a diferencia del carbono, el nitrógeno tiene un par de electrones libres en un orbital y estos ocupan un poquito más de volumen y eso aplasta hacia abajo estas, eh, estas enlaces, digamos, y los junta un poquito. No es grande la diferencia, pero lo importante es entender que tiene una estructura tetraédrica. Si comparamos esto con el amoníaco protonado, que sería, bueno, lo que decíamos, tiene hibridación sp3. Si lo comparamos con el ion amonio, que es el amoníaco protonado, vemos que tiene exactamente los mismos ángulos de enlace entre hidrógenos que tiene el metano, que son de 109.5 grados. Y eso, bueno, es importante. ¿Por qué? Pues porque ayuda a corroborar que efectivamente el amoníaco, mejor dicho, el átomo de nitrógeno, tiene hibridación sp3. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante porque la química, ¿no? De las cosas que suceden con el nitrógeno, que vamos a revisar en este punto y en la serie de diapositivas siguiente, pues se explica en parte por esta característica. Nosotros, bueno, ya hemos revisado, como les decía al inicio, bastantes reacciones en donde han estado involucradas las aminas. Veíamos en la unidad 1, en la unidad 3, cómo forman amidas, cómo pueden reaccionar con carbonilos en general, y supimos que las aminas pueden ser bases. Son bases, ¿por qué? Porque tienen pares de electrones libres. Y si lo pensamos en este caso como una base de Bronsted, pues pueden tomar hidrógenos de especies químicas que sean ácidas, en este caso, pues, por ejemplo, un ácido fuerte como el ácido bromhídrico. Si una amina está en cercanía de un ácido fuerte, pues se va a formar la base conjugada porque el nitrógeno, al tener un par de electrones libre, se forma o se comporta como una base. Y también hemos revisado que se comporta como un nucleófilo. Si nosotros tenemos un compuesto que tiene un enlace, por ejemplo, covalente polar, donde el carbono que tiene enlazado, en este caso un heteroátomo como el bromo también, que es más electronegativo, sabemos que se forma un dipolo, ese carbono queda parcialmente desprotegido por este dipolo que se forma, y el nitrógeno, al ser un buen nucleófilo hace el ataque, el desplazamiento y la reacción de sustitución. ¿Dónde están las aminas? ¿No? Nosotros pues estamos eh, explicando química, sobre todo asociada a procesos biológicos, y ustedes están estudiando carreras que están relacionadas en este punto. Entonces, pues digamos que lo más común es encontrar las aminas formando este tipo de compuestos, ¿no? Este tipo de compuestos que son alfa, recuerden el carbono alfa, al carbonilo, alfa amino ácidos, ¿no? Son estos ácidos carboxílicos aminados, que son los aminoácidos, forman parte de estructuras más grandes cuando se enlazan uno con otro, es decir, forman cadenas y estos aminoácidos son los eslabones. Van formando cadenas más largas que se llaman
peptídicas, son polipéptidos, que cuando son más grandes tienen funcionalidad, les llamamos proteínas. ¿Cómo se enlazan? Pues fíjense que esta química ya la habíamos visto, se enlazan a través de enlaces peptídicos que, pues si lo vemos a nivel más básico, pues son enlaces que forman amidas. Y cuando forman proteínas, ¿qué hacen? Pues, entre otras cosas, pues intervienen en procesos metabólicos muy importantes, ¿no? En todos los seres vivos. En nuestro caso, pues nos ayudan, por ejemplo, entre otras muchas cosas, a degradar moléculas para obtener energía. Sí, entonces, les presento aquí un ejemplo de una reacción química en donde la fructosa, que ya ha sido aquí fosfatada en las posiciones 1 y 6, la de fructosa 1,6-difosfato, va a ser degradada por esta enzima aldolasa a, a dos estructuras de 3 carbonos. Está siendo cortada a la mitad, digamos, más o menos, para formar el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. Esta reacción es realizada, como les decía, por una enzima que es una aldolasa, es una cadena polipeptídica muy grande. Aquí esquematizada con esta estructura como azulita y tiene muchos residuos de aminoácidos, pero dos de ellos son, digamos, los más importantes, un residuo de lisina y un residuo de tirosina. Aquí, bueno, como les decía, está esquematizado, pero lo importante es ver lo que sucede. Fíjense cómo la amina de la lisina hace una reacción con el carbonilo, que es la formación de una hidracina, en la que se forma un doble enlace tipo imina entre el que era carbonilo y el nitrógeno. Digamos que se está anclando, se forma el complejo enzima-sustrato. Esto porque es importante porque después el residuo desprotonado de la tirosina se lleva un hidrógeno para protonarse y desencadena una, rompimientos de enlace que hace que se dividan, fíjense, la molécula de 6 carbonos en dos partes. Ya que está dividida en dos partes, ya que fue, digamos, segmentada, una parte es liberada y la otra sigue reaccionando porque recuerden que está anclada a la enzima, fíjense. Aquí hay un equilibrio, bueno, la formación de estos enlaces hace que ahora se forme una enamina, o de tipo enamina, bueno, porque tiene un hidroxilo por acá, que tiene que ser liberada. ¿Cómo? Ocurre una reacción aquí química, se vuelve a liberar, vuelve a ceder la tirosina a un protón y hay un reacomodo aquí para que se vuelva a formar una hidracina, se libera de esta parte de abajo, bueno, vuelve a desprotonarse, ya se protonó esta parte de aquí del carbono y por una hidrólisis, ¿no? Se libera el anclaje que tenía en la enzima y obtenemos el segundo producto. Eso, bueno, es de una manera explicada muy sencilla, muy rápida, cómo funciona una enzima, por ejemplo, la actividad que tienen los residuos en la enzima y la que tiene en particular un residuo que tiene nitrógeno como la lisina. ¿Y dónde están también estas moléculas? ¿No? Están, pues, no sé si decir ubicuas, pero están muy presentes en la naturaleza. Eh, por ejemplo, también están en los ácidos nucleicos, como el ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico. Dirán ustedes, aquí no están, ¿no? ¿Por qué me lo pone? Pues porque son estructuras más o menos grandes que forman parte de las bases, ¿verdad? De las bases púricas y las bases pirimídicas. ¿Cuáles son las púricas y las pirimídicas? Pues aquellas que derivan de esta estructura que se llama purina y de esta otra estructura que se llaman piridina. Perdón, pirimidina. ¿Dónde más las podemos encontrar? Pues hay dos, por ejemplo, que son conocidas por su gran consumo, ¿no? Que son muy consumidas a nivel comercial, bueno, comercial y de uso recreativo, digamos, que son la cafeína y la nicotina. La cafeína, pues ustedes saben bien que está principalmente presente en el café, o la nicotina que está presente en el tabaco. Eh, Como pueden ver aquí, el nitrógeno es parte de estructuras cíclicas, es decir, son heterociclos.
es muy común encontrarlos en la naturaleza de esta manera. También tenemos algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, por eso le puse aquí marca registrada, el Valium, que son calmantes nerviosos, ¿no? Para tratar algunos desórdenes. El Valium es una molécula que ha sido desarrollada, fue desarrollada a nivel sintético, que también tiene está formada por heterociclos. Pero bueno, también hay aminas que alteran otras aminas que alteran los estados eh, de neurotransmisores, que actúan como neurotransmisores, como puede ser la serotonina, ¿no? Que es una molécula ligada a sensaciones de placer o de bienestar, de sentirse contento. Vean cómo pues puede estar la amina como parte de una cadena o puede ser también parte de un ciclo, de un heterociclo. Y las hay otras también como, pues sí, como ven, tienen actividad farmacológica, como pueden ser esta par de drogas duras, ¿no? Que son la morfina y un derivado muy sencillo que es la heroína. La morfina es obtenida desde una planta, desde una flor que es la amapola. La morfina pues fue utilizada o desarrollada su uso para tratamiento de dolores crónicos muy fuertes, ¿no? Es un calmante muy fuerte que vieron que tenía muchos problemas que generaba adicción y algunos problemas de control y dijeron, bueno, vamos a hacer una ligera modificación que fue acetilar, vean aquí los hidroxilos que están en estas posiciones y generan la heroína y vieron que era mucho más potente y resultó ser más adictiva, ¿no? Son, bueno, drogas que generan muchos problemas. Y un dato, pues chistoso, bueno, chistoso, pero de cultura un poco, la morfina, pues causa esta sensación de relajación tan grande como de somnolencia y se le llama morfina, pues derivado del dios Morfeo de los sueños. Y con esto terminamos la parte introductoria y pasamos ahora a revisar un poco de las propiedades físico-químicas de las aminas.